le vamos a dar agua a los pueblos, ciudades, donde estén. No importa que se encuentren a 800 kilómetros. Esas máquinas tienen la potencia de enviar de un solo viaje el agua a la cantidad de distancias que hayan sin hacer estaciones. En esta tarde hemos podido presentar aquí en la Asamblea de la Iglesia Menonita de Colombia y en el 75 aniversario de la iglesia esta bomba de agua. Y por primera vez hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto para bombear agua que se nos está presentando. Soy colombiano y soy hidroponista de profesión. Aproximadamente 25 años estuve trabajando en tierras fuera de Colombia en esa profesión del agua. Esta máquina es una fiel copia de cómo trabajan las nubes para traer el agua desde los mares a la parte más alta de los territorios y a largas distancias. Esta máquina hace lo mismo. Fueron 40 años de investigación para lograr encontrar los mismos principios de energía con la cual el agua es retornada desde las partes bajas a las partes altas. Tenemos grandes recursos hídricos, pero muchas veces esos recursos hídricos están distanciados o alejados de los lugares donde se necesitan, por lo que se requiere forzosamente de un sistema de bombeo y de conducción de esa agua hasta el punto de consumo. Creo que este proyecto, al ser un proyecto autosuficiente que no requiere intervención de energía adicional, no requeriría de motobombas, de combustible o de electricidad para poder bombear el agua, pues sería un proyecto bastante interesante y que solucionaría mucha de esa problemática. Esta máquina no trabaja con energías contaminantes porque no tiene motores, ni de explosión ni eléctricos. Esta trabaja con una fuerza no rotativa, sino fuerza lineal. Son 3 pasos principales: la toma del agua, el punto de captación, riachuelo, un río, depende de la cantidad de agua que necesitemos. Para una población de 400.000 habitantes necesitaremos estar en un río donde nos pueda surtir esa agua en la cantidad que se necesita. Ya tenemos entonces el punto de captación. Después del punto de captación sigue un desarenador con el fin de sacar sólidos del agua, y el agua sigue una tubería hasta que llega al complejo de bombeo. ¿Qué es el complejo de bombeo? Tiene también 3 partes. Una parte que es la subterránea, donde se encuentran los inyectores. Ellos succionan el agua y luego esa agua va a ir a expulsión porque va a ser empujada por unos émbolos. Y se puede ver cómo efectivamente la misma fuerza del agua sube un tanque, y al subirse ese tanque pues genera una cantidad de energía potencial que cuando baja ese tanque, cuando se suelta, se le da paso, entonces hace y permite que el agua suba, que es lo que se necesita en muchas partes. En muchas partes de Colombia, por ser tan montañoso, el agua está al otro lado de una montaña, de una cordillera. Se necesita subir esa agua y traerla para bajarla al otro lado de la montaña. Un proyecto sin duda algo totalmente novedoso, algo que antes no habíamos visto y que seguramente tiene un potencial importante para poder solucionar una de las grandes necesidades que tiene la humanidad. Siento que esta bomba de agua es supremamente importante para la calidad de vida de nosotros los seres humanos, ya que hemos desgastado tanto este tipo de recursos, en especial que el agua es vida, el agua la usamos para absolutamente todo y sin agua sabemos que no tenemos posibilidades de salir adelante. Y han sucedido fenómenos nuevos que nos ponen a pensar con mayor seriedad en qué planeta estamos tan vulnerables.
Y resulta de que la mayor respuesta de esto es el agua. Me hace pensar de las comunidades de La Guajira, que tienen un problema serio de agua, y otras comunidades que igual no están en sequía, pero en los territorios donde están tienen dificultad también para el acceso al agua potable. También para las regiones o suelos áridos que están en vías y en proceso de desertización, vamos a recuperar desiertos habiendo agua. Controlaremos incendios. Sobre todo lo que más ahora me alegra a mí en especial es poder ver ya el prototipo construido y funcionando. O sea, la idea inicial que tenía Milton de una bomba que pudiera subir el agua sin ayuda de energía de ninguna clase, excepto la misma fuerza del agua. Entonces el impacto que puede tener es tener una bomba hidromecánica que no utiliza motores diésel, ni eléctricos, ni combustibles no renovables, sino en la misma fuerza del agua. Y eso es lo importante de eso. Esta bomba de agua para mí resulta como una gran oportunidad para involucrarnos como seres humanos frente al cambio climático. Esto realmente es una fracción de lo que sería un proyecto totalmente funcional. Eso significa que se va a requerir también de cantidades enormes de dinero para hacerlo viable. Necesitamos construir la primera máquina industrial. Con una industrial será como encender la luz de la esperanza en todo el planeta, porque todo el planeta tiene necesidades. Necesitamos recursos económicos. Sabemos que esto es de aplicación no solamente aquí en la región, sino en muchas partes del mundo. Y esperamos que este proyecto realmente lo pueda conocer muchas personas y se interesen para que le puedan dar mucho más impulso. Los invito y las invito a que pongamos más atención a este tipo de inventos, a que tengamos más empuje con este tipo de creaciones, porque la bomba de agua es necesaria para muchos sectores y muchos sitios que tienen escasez, sí, que tienen aridez y que necesitan de forma urgente, como nuestro país y en otros continentes.